Alexander Graham Bell ayudó a conseguir la creación de este invento realmente revolucionario. Natural de Escocia, con 23 años, se trasladó a Boston para ejercer de profesor de gramática para sordos. Bell estudió el origen del sonido con su colaborador, Thomas Watson. Los dos investigadores querían transmitir palabras mediante energía eléctrica. El teléfono por fin es un instrumento práctico. En 1875 terminaron el prototipo de su teléfono, que más tarde les daría a los dos la fama y a Bell una inmensa fortuna. Pero Bell nunca ocultó que la idea del invento había nacido en realidad de otro. Johann Philipp Reis construyó su teléfono 15 años antes que Bell, pero nadie le tomó en serio. Al profesor y físico alemán le intrigaba la idea de simular la función del oído humano con electricidad. Reis construyó una oreja artificial de madera de encina y metal. Este aparato de audición estaba conectado a una batería, y cuando Reis hablaba, se movía. Este mecanismo de contacto oscilante variaba la intensidad de la corriente. Con su aparato, Reis podía reproducir sonidos a la distancia que deseara. Era el primer teléfono eléctrico. Por razones obvias, Reis no pudo fabricar en serie su aparato. La era del teléfono comenzó años más tarde con Alexander Bell en Boston. Bell conocía los estudios de Reis y con ellos una teoría: que la lengua humana se podía transmitir mediante la electricidad, con un mecanismo que variaba la intensidad de la corriente eléctrica según la oscilación del sonido. Pero a Bell le faltaba una mente práctica para la materialización. Ninguno de los proyectos que había emprendido con Watson había salido adelante. Ni siquiera su telégrafo armónico, un aparato con el que querían transmitir simultáneamente varias señales distintas a través de una sola corriente. El telégrafo armónico tenía un electroimán con el núcleo de hierro dulce. En cuanto la corriente lo atravesaba, producía la vibración de un resorte que se podía oír ligeramente. Bell y Watson tenían que sincronizar a la perfección el emisor y el receptor antes de cada prueba. Durante meses realizaron numerosas pruebas sin éxito. Pero ese día... Bell creyó haber oído la vibración propia de una placa metálica. No era una ilusión sensorial. Solo un año después, el ex profesor de gramática de Boston fundó la Bell Telephone Company. Su política: no vender los teléfonos, sino alquilarlos exclusivamente a sus clientes. Un plan inteligente, como se demostraría más tarde, pues de esa forma, la Bell Company se aseguró durante mucho tiempo el monopolio del sistema de teléfonos americano. Años después de su fundación, la Bell Company ya contaba con 50.000 clientes. Grandes empresas de telegramas como la Western Union solicitaban licencias a Bell y se introducían en la industria telefónica. Pronto, el cable del teléfono conectó unas ciudades con otras. La red crecía y crecía. En 1914 se terminó la primera red telefónica que atravesaba Estados Unidos. Bell protagonizó el acontecimiento del siglo con la primera conversación telefónica a principios del siglo XX. Los empleados de las centrales telefónicas no dan abasto con las manos. Antiguamente, los trabajos físicos los realizaban principalmente hombres jóvenes. Pero pocos años después, varias empresas de telefonía y administraciones de correos contrataron a mujeres. Pensaron que la asistencia femenina calmaría a los clientes alterados por las largas horas. Todo ha cambiado. Hoy son máquinas las que nos ponen en contacto con las líneas telefónicas. Los telefaxes leen fragmentos de texto y los convierten en datos informáticos. El receptor se conecta automáticamente. Hoy en día, ya nadie se sorprende al hablar por teléfono con alguien que está al otro lado del Atlántico. Pero hace algunos años no era una cosa habitual.
El primer cable telefónico a través del Atlántico se instaló en 1956. Un proyecto enorme. Cubrió la distancia entre Gran Bretaña y Canadá, 3.619 kilómetros. El enorme cable de cobre permitía con su repetidor la transmisión simultánea de 36 conversaciones. En la actualidad, las señales radioeléctricas siguen comunicando gran parte del mundo. Pero los satélites de telecomunicaciones en órbita permiten miles de conversaciones simultáneas. La demanda de comunicación a nivel mundial no conoce fronteras. Pero el espacio para el estacionamiento de satélites es limitado. En las profundidades de la Tierra aún hay sitio de sobra. Esto es un cable fibroóptico en movimiento. Una fibra óptica con una capacidad enorme. Este cable transmite hasta 30.000 conversaciones telefónicas simultáneas. Y no solo eso. La fibra óptica permite transmitir, a través de la misma conexión, lenguaje, texto, datos informáticos e incluso imágenes en movimiento.